denominado Gamifica tu aula. La finalidad de este webinar es darles elementos para que ustedes logren diseñar, tal como dice el título, lograr entender qué elementos deben tener en cuenta para poder diseñar un aula gamificada. Les voy a pedir que en la medida en que vayan teniendo preguntas, por favor, las vayan haciendo. Si alguien necesita hacer una pregunta con el micrófono, por favor me avisa para activar el micrófono y que lo hagan. Es muy importante que todas las dudas que vayan presentando sean visuales. Personas que están llegando, por favor, que apaguen su micrófono para que podamos empezar. Bien, vamos a tratar de hacer esto un poco dinámico. Hay bastantes cosas sobre las cuales hablar. He planteado para la sesión la siguiente agenda. Denme un segundito, yo cierro los participantes. Bien, vamos a empezar hablando de un tema muy importante que tiene que ver no solo con la gamificación, sino con cualquier proceso educativo y tal vez con la vida de todo ser humano, y es la importancia del juego y la lúdica dentro de los procesos formativos. Después hablaremos sobre los elementos básicos que tiene que tenerse en cuenta o qué es la gamificación, qué cosas hay que tener en cuenta, qué tipos de roles, qué pasa con los jugadores, muchas cosas que hay alrededor de la gamificación. Solo nombrar, ¿sí me hago entender? Un micrófono por aquí. ¿Qué más les digo? Alirio, por favor, ¿puedes poner el micrófono? No actives la cámara. ¿Pero está activada? No. No, la ibas a activar. Ah, ok. Alirio, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? Trato de... Ya. Okay. Hablaremos un poco de algunos ejemplos de gamificación y hablaremos sobre todo de temas de evaluación en la gamificación. Bien, empecemos entonces. Vamos a hablar un poco del juego y de la importancia del juego. Es una de las actividades en las que el ser humano, a diferencia del resto de las actividades, se muestra tal y como es. La relevancia que tiene el juego, no solo para los procesos educativos, sino para cualquier proceso de la vida del sujeto, es que cuando el jugador está jugando, muestra sus emociones, sus deseos, le es posible ocultar su verdadera personalidad. El juego es utilizado por muchas compañías para poder determinar las personalidades de sus empleados. No por nada dice que al caballero se le conoce en el juego. Y este es un elemento muy importante sobre el cual tenemos que versar porque los procesos gamificados no solo nos sirven para que los estudiantes desarrollen aprendizaje, sino que nos sirven a nosotros para identificar sus personalidades y entender más a profundidad a nuevos estudiantes. Es una actividad espontánea y desinteresada. El mejor ejemplo de esto es colocar a 3 niños al tiempo y después de 5 minutos, sin hacer mayor cosa que a coordinar 2 o 3 cosas, ya están jugando, ya tienen establecidas unas reglas, ya saben qué hacer, han definido qué cosas hacer y cómo funcionar dentro de. Esa es la real importancia del juego. El juego no solo es un elemento
que nos permite divertirnos, sino que es un elemento que nos permite socializar y entender o funcionar como sociedad. Pero antes de quedarnos solo en el juego, tenemos que hablar de un concepto adicional que es la lúdica. La lúdica, voy a apagar un segundito mi video para mejorar la calidad del sonido y de los audios que se están transmitiendo. Ya vuelvo a aparecer. La lúdica se deriva del ludus, que significa juego, viene del latín lucidare y lúdica, que involucra lo que es divertido, lo que es ameno y todo aquello que es propio del juego. Todo lo que esté relacionado con la lúdica involucra entretenimiento, diversión, los ratos de ocio y también el juego. Esto quiere decir que todo juego es lúdico. No todo lo lúdico es juego. Y ahí tenemos que hacer una gran acción porque nosotros vamos a diseñar un proceso lúdico en el cual se desarrolla un juego y hay una serie de elementos que vamos a tener en cuenta. Tenemos que aprovechar que todos los seres humanos tienen en medio de su ADN, se dice, el componente lúdico. A las personas les gusta divertirse, a las personas les gusta estar entretenidos. No por nada, el entretenimiento es una de las áreas de inversión genera o que más retorno genera, porque las personas quieren estar entretenidas. Y cuando un sujeto está entretenido, comienzan a ocurrir una serie de procesos en su cerebro que ayudan a que aquello que hace de forma entretenida logre recordarlo a lo largo del tiempo. Quiero que piensen en una situación, recuerden de su niñez, las cosas que nosotros recordamos de la niñez tienen dos componentes, o son elementos muy frustrantes donde a la otra parte, o sea, elementos de miedo, teníamos miedo o algo estaba pasando que nos impactó, o era algo en donde nos estábamos divirtiendo mucho. ¿No? Esos dos elementos muy importantes los vamos a tener en cuenta porque de ahí se centra lo que vamos a ver. Pero para entender un poco más esto, la lúdica le permite al sujeto en una disposición. El elemento más importante que tiene la lúdica es que deja que la amígdala sobrepase las funciones de la corteza. Y aquí tenemos que hacer un alto, tenemos que ponernos a pensar, porque activa todas aquellas emociones, todo, dispone el cerebro, lo llena de un montón de elementos y una fiesta química. Cuando estamos en procesos gamificados, el elemento más importante no solo es que el estudiante se divierte y se entretenga, sino el elemento más importante es que logre aprender. Y va a lograr aprender cuando nosotros transitamos de la emoción a la reflexión. Luego, después de una actividad lúdica, el elemento más importante es lograr activar con los procesos de la neocorteza que queden los ejes registrados en el cerebro. De nada nos sirve hacer un proceso muy divertido si nosotros no hacemos un proceso de reflexión que ayude a los estudiantes a relacionar lo que estaba pasando en esa situación donde nos estábamos divirtiendo, cuál es su relación con los aprendizajes que tenemos que ir adquiriendo.
La primera tarea que tenemos que hacer es tener que pensar en que los procesos que diseñemos sean procesos que fomenten el bienestar emocional, es decir, que la persona se sienta entretenida, pero que se cierre con un proceso reflexivo en donde el estudiante pueda descender y apropiarse del aprendizaje que está generando. ¿Qué hace la lúdica? La lúdica nos ayuda a mejorar motivación, atención, concentración, facilita la adquisición y la generación de nuevos conocimientos porque el cerebro está dispuesto para, el sujeto está dispuesto para, y como está dispuesto, es la mayor oportunidad que tenemos para lograr que los aprendizajes se puedan ir desarrollando. Pero no todo proceso formativo puede ser gamificado. Sobre eso vamos a hablar un poco más adelante y vamos a tener que tener cuidado. Identificar qué cosas sí y qué cosas no pueden gamificarse. Y para esto vamos a empezar a entender qué es gamificación. Lo primero es que gamificar un aula no significa hacer uso de aprendizaje basado en juegos. El aprendizaje basado en juegos, su nombre lo indica, trata de utilizar juegos que ya existen dentro del proceso formativo. Ahí tienen algunos ejemplos que están sacados del EduTrends del 2016, que está una publicación que saca el TEC de Monterrey que está dedicado solo a gamificación. Cuando yo quiero utilizar para diseñar el tiro parabólico, cuando yo quiero utilizar ¿quién quiere ser millonario? Para hacer un concurso al interior de mi salón de clases, dividirlos en equipos y que ese concurso vaya pasando una persona. Estoy haciendo aprendizaje en juegos. Esto es, juegos que ya existen, dinámicas que ya existen, procesos que ya existen. Yo los adopto en clase y los utilizo con un propósito educativo. ¿Qué otra cosa no es gamificación? Usar videojuegos en clase. Usar videojuegos en clase puede estar de la mano del aprendizaje basado en juegos, o si yo diseño mi videojuego desde el punto de vista académico que tiene una única finalidad, proceso formativo, estaría hablando del uso de juegos serios en educación, pero no de procesos gamificados. Tampoco usar juegos serios sería hacer uso, sería utilizar gamificación. Y si pensamos en esto, bueno, y si esto no es, entonces, ¿de qué se trata esto de la gamificación? Lo primero es que tenemos que entender que este es un concepto que viene desde las de formación empresarial, donde existía un gran reto. Uno de los grandes retos que tienen las compañías es que sus procesos formativos sean lo más Que la de nosotros no es de claro. éxito posible. No tenemos ¿Por que qué? decir. No solo porque hay dinero invertido, sino que hay tiempo invertido en estos procesos de formación. Y esos tiempos implican que el sujeto que se está formando, el sujeto que se está formando tiene que ir a su cargo, desatender unos procesos de la compañía, luego el tiempo que está involucrando en la formación tiene que ser lo más exitoso. Y uno de los grandes problemas que tenían las compañías era lograr que los procesos formativos trascendieran más allá del momento en que se realiza la formación. Es decir, que después de que los empleados toman su curso, eso les sirva para lograr transformar los procesos que quiere la compañía que se transformen. Y comenzaron a utilizar
juegos, dinámicas, mecánicas, elementos que aparecen en los videojuegos. Los empleados se concentraran más y estuvieran más dispuestos al proceso formativo. Luego, la gamificación parte de traer las mecánicas y las diferentes estrategias que hay en los videojuegos, contextos que inicialmente no son jugables. Un aula de clase inicialmente parecería ser un contexto no jugable. Luego, este es un sitio propicio para que los estudiantes adquieran unas competencias que queremos que ellos tengan. ¿Qué hago? Aplico elementos y reglas de videojuegos. Esto quiere decir, vamos a tener que tener metas, vamos a tener que tener elementos como puntajes, vamos a tener que tener retos, va a tener que... Hay un elemento muy importante que tienen los videojuegos y que uno traslada a los procesos gamificados, es que el estudiante tenga la posibilidad de equivocarse muchas veces y aprender a través del error. Características importantes de los procesos gamificados es que brindan a los estudiantes la posibilidad de equivocarse y su equivocación no les va a costar. Aquí. Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿O alguien quiere hacer una pregunta? Ok. Bien, perfecto. Vamos a tratar de que todos nos... Por eso quité el video. Perfecto. Entonces, vamos a seguir. ¿Listos? ¿Qué es gamificable? Si me preguntan, ¿qué gamifico yo? Las cosas que a mis estudiantes les cuestan más. Aquellos procesos formativos que ustedes tengan certezas que están funcionando bien, no necesitan ser gamificados. Pero aquellos temas, aquellos procesos, aquellas actividades, aquellas tareas que cuestan, y uno se da cuenta como docente, que sabe que a los estudiantes les cuesta. Ese es un buen escenario. Que uno no suele gamificar todo el proceso formativo. ¿Por qué? Porque se pierde la novedad. Perdemos ese elemento fundamental de la emoción de qué estamos haciendo, ¿no? Y si lo hacemos constantemente, el estudiante se va a acostumbrar y va a llegar a decir, ay, otra vez vamos a poner así, ¿no? Luego, uno tiene que comenzar a pensar qué procesos. Y comienza a preguntarse uno durante cuánto tiempo. Más adelante vamos a ir resolviendo esas dudas, ¿vale? Bien. Quiero mostrarles un ejemplo de cómo transformar con la lúdica una actividad que a veces cuesta, como el reciclaje. Les voy a colocar esto que se demora 3 minutos. Sí, se escucha.
Bien. Ay, ¿vieron la cantidad de cosas que llevaron los últimos chicos que fueron a dejar sus botellas en el banco? Este es un ejemplo muy sencillo de las cosas que se pueden lograr cuando uno diseña un proceso. Quiero que revisen en YouTube la teoría del juego. Hay muchos ejemplos a través del juego. Personas que dejan de utilizar las escaleras eléctricas y comienzan a utilizar las escaleras físicas simplemente porque hay un piano que funciona en las escaleras. Personas que comienzan a ser mucho más aseados en el uso de los baños simplemente porque van a ganar puntos que no les da nada, porque si ustedes se dan cuenta en ese video, no se les daba nada a las personas, ¿no? Solo la satisfacción del sujeto. Otro de los elementos importantes en la gamificación. La acción del sujeto, no la frustración del sujeto. Los elementos que tenemos que tener en cuenta cuando estamos haciendo procesos gamificados arrancan desde que tenemos que tener metas y objetivos claros. Cada jugador en un proceso gamificado tiene que saber hacia dónde se dirige, qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, cuál es la finalidad de las actividades que está haciendo y cuál es la meta que va a alcanzar. Ya sea que la meta sea convertirse o derrotar a Thanos porque quiero utilizar la narrativa de los Avengers, o ya sea quiero ser el científico que acabó con la apocalipsis zombie. Yo tengo que saber dentro de la narrativa de la gamificación hacia dónde voy. Pero tengo que tener unas reglas claras de cómo debo ir transitando ese camino. ¿Qué cosas sí, qué cosas no? Tengo que tener una narrativa, y la narrativa aquí es un elemento muy importante. Por eso no se trata de aprendizaje basado en juegos. Aquí los entornos gamificados más interesantes que yo he logrado observar hacen un montaje completo de un escenario, una parafernalia completa y transforman la clase en otro mundo. Los estudiantes sienten que están en otro contexto. Tanto se meten en esto que se les olvida que están en una asignatura o que están haciendo un proceso y como están tan metidos en lo que en las metas y los objetivos que quieren, comienzan a desarrollar sus aprendizajes sin darse cuenta. Las metas y objetivos con un sistema de reglas claras en una narrativa creíble logra algo fundamental. El sujeto tenga la libertad de elegir.
que el sujeto se olvide que está en un proceso formativo y se transforme a la narrativa que le estamos invitando a vivir. Cuando esto sucede, a los estudiantes ya no les interesa cuánta tarea les dejas. Les interesa llegar hasta acá. Y para eso hay que dedicar el doble de tiempo que dedicaba antes, no les importa. Porque como tienen su libertad, ellos definen su camino para llegar hasta acá. Ese es uno de los procesos gamificados. Vamos a quitar esto aquí un segundito para cambiar a la siguiente diapositiva. Les hablaba del tema del error. Hay que permitir que los estudiantes se equivoquen, ¿no? Esto les brinda las posibilidades de aprender a partir de sus errores, de que los equipos aprendan a través del fracaso, pero tienen que tener claro que eso no les va a costar tanto como para perder la asignatura. Ahorita vamos a hablar un poco de la evaluación. Hay preguntas por ahí de la evaluación. ¿Listo? Como estamos en un juego, vamos a tener que tener recompensas. Las recompensas pueden ser monedas, pueden ser la posibilidad de salir 15 minutos antes o de llegar una hora tarde o de quitar una falla. Permitirle al estudiante entregarle al profesor 2 o 3 preguntas del parcial o al equipo que pudieran salir en el parcial. Bien, ahorita vamos a hablar, Liliana, del manejo del tiempo. Es un tema muy importante. Y yo creo que mejor lo voy a hablar de una vez antes de que se nos vaya. Tenemos que manejar muy bien el tiempo en los procesos gamificados. ¿Por qué? Porque cuando estamos en medio del juego, del proceso de entretenimiento, el tiempo se nos va muy rápido. Entonces, ya vamos a la línea de la evaluación más adelante. La evaluación. Entonces, esto es una de las cosas, es uno de los elementos débiles que tienen los procesos gamificados, que los sujetos se meten tanto en el tema que yo como docente tengo que estar ayudándoles y orientando su proceso para que hagan un uso adecuado del tiempo. Yo necesito brindar estatus visible. Por ahí alguien me había preguntado la retroalimentación. Es fundamental. Porque si yo me equivoco, tengo que saber por qué me equivoqué, qué fue lo que no hice. Entonces, durante el proceso formativo, durante el proceso gamificado, o la actividad me brinda la realimentación, o yo como docente, en el momento en que los estudiantes van cometiendo los errores, les voy ayudando y les voy dando esa realimentación. Mojarte y que te dé gripa. Dependerá mucho de si el sujeto, de si la actividad yo la diseñé para que ella misma entregara la realimentación, o si yo no la diseñé para eso, tengo que ser yo quien lo genere. Y este elemento del estatus visible es fundamental. Es decir, estamos en un proceso gamificado, en una competencia, hay que mostrar quiénes van de líderes y quiénes no van de líderes, ¿no? Para que el sujeto genere esas ganas de querer seguir metido dentro del proceso. Bien. Hay que tener temas, hay que hacer un equilibrio entre la cooperación y la competencia. Los equipos, si yo estoy haciendo un proceso gamificado en donde tengo a los estudiantes divididos por equipos y estamos haciendo una competencia por equipos, que los equipos estén en competencia, puedan cooperar entre ellos y que no podamos hacer uso del aprendizaje entre pares para fortalecer esos procesos formativos. Es un elemento muy importante porque la gamificación no solo ayuda a desarrollar competencias disciplinares, sino las competencias blandas.
Entonces yo puedo entender que aunque yo vaya de primero, si hay un equipo que va muy mal y yo sé cómo, ¿por qué no voy y le explico? Es un beneficio. Luego yo comienzo a premiar la colaboración y la cooperación entre los estudiantes. Con eso logro ese balance entre compito y coopero. El tiempo del que estábamos hablando. Importante la restricción. Importante el progreso. Estamos en un proceso formativo. El estudiante tiene que ver que progresa. Le tenemos que ayudar a que se dé cuenta de que progresa. ¿Cómo le ayudamos? Que va ganando con metas que va alcanzando. ¿Se acuerdan de las primeras metas que estábamos teniendo, las metas que estaban al principio? No es una sola, son varias metas. Y entonces yo voy descalando poco a poco en el proceso para poder llegar. Y no se nos puede olvidar el factor sorpresa. ¿Qué quiere decir? Que son como curvas de inflexión, momentos de inflexión del proceso. Van con un ritmo y cuando ellos esperan que este escalón esté aquí, ¡pum!, yo se lo bajo y les cambio algo. Porque esa sorpresa mantiene la atención del sujeto dentro del proceso planificado. ¿Alguien? ¿Hasta aquí preguntas o seguimos? Ok, perfecto. Bien. Vamos a hablar de los tipos de jugadores, porque nuestros estudiantes no son todos. Hay diferentes tipos de jugadores, que me voy a encontrar diferentes tipos de jugadores. El primero son los exploradores, ¿no? Y los exploradores en los juegos son los mismos exploradores que tenemos en la clase. Aquel estudiante que le gusta verlo todo. Probar por aquí, hacer por allá, qué pasa si hago esto, qué pasa si hago aquello, que son súper buenos para ayudarnos a encontrar o anticiparnos a posibles problemas que vayamos a tener en la planeación de una actividad porque se nos olvidó algo. Hagan uso de los exploradores. Los socializadores son los que les gusta la visibilidad, al que le gusta estar mostrando lo que va alcanzando, cómo lo va alcanzando, al que le gusta utilizar el proceso gamificado para establecer relaciones de interacción social con otros. El pensador, ya nos vamos a ver por allí. Eso los tenemos, pero Andrés, cuando yo logro diseñar un proceso que enganche a los sujetos, los tímidos e introvertidos van a desaparecer. Los apáticos en la medida en que se van dando cuenta que el resto se está divirtiendo y él comienza a darse la oportunidad a hacerlo. El primer momento en que logre pasarla bien, hasta ahí le llegó la apatía, ¿no? Y pasa no solo en procesos gamificados, cuando estábamos hablando de formación empresarial, siempre está el sujeto que dice, ay, ahora nos van a poner a hacer esto, ay, tal cosa. Es normal, hace parte de los seres humanos que somos. Pero esos sujetos también que nos van a poner a hacer, cuando se ponen a hacer y cuando logramos volverlos el centro de atención, hasta ahí les llega a los apáticos el tema y comienzan a engancharse y a veces se enganchan más que el resto. Aquellos que son pensadores son los analíticos, son los que toman decisiones, son los que van pensando este proceso, los que van planeando, los que se anticipan a lo que va a pasar en el juego, ¿no? El filántropo es el que hace empatía con todo el mundo. A él no le interesa si va de primero o va de segundo,
A él lo que le interesa es pasarla bien, relacionarse, ayudar al otro. Si tú tienes problemas, ese es un gran apoyo que tenemos el filántropo, ¿no? Los triunfadores son fundamentales. Sin los triunfadores no hay competencia. Si no hay competencia, no aparece esa dinámica de querer, no, yo quiero estar ahora de tercero, yo quiero, ¿no? ¿Cómo hago yo para mantener la competencia en el proceso gamificado? Diseño actividades que respondan a las diferentes competencias de los sujetos, no solo las disciplinares, sino las blandas también. Con eso, uno que es muy duro en lo disciplinar, en una actividad de competencia blanda, no se siente tan fuerte. Y ahí comienzo a equilibrar cargas, ¿no? Y entonces aquí iba medio mal, ¡pum! Subió un poquitico y esa subida un poquitica en el escalafón le sirve como agente detonante para engancharse nuevamente y de pronto alcanzar los conceptos disciplinares que antes no tenía. Y nuestro revolucionario, el revolucionario es el que le gusta mostrar, miren dónde estoy, tengo que llegar hasta allá, el que le gusta conquistar. Entre el triunfador y el revolucionario están aquellos sujetos que nos van a ayudar a mantener la dinámica dentro de un proceso gamificado. Un elemento muy importante en todo esto es que ustedes se tienen que creer el proceso en el que están. Y lo vamos a ver ahorita con algunos ejemplos. Ay, sí, vamos a gamificar. Yo soy el primero más serio de todos, o sea, es el primero que está más distante y apático. Los estudiantes se lo leen todo, ¿no? Luego, el sujeto que diseña el proceso gamificado es un actor más de la narrativa que él mismo propuso. Un profesor de matemáticas les hablaba del apocalipsis zombie, porque fue en realidad un proceso gamificado para cálculo 2. Y el profesor lo que hizo fue que se inventó que el curso estaba en apocalipsis, que había la mitad del curso eran zombies y la otra mitad eran científicos. Y ellos necesitaban encontrar la fórmula que lograra volver a los zombies científicos. Y estaban tratando el tema de ecuaciones cuadráticas. Pero los científicos lo que tenían que hacer era lograr identificar cuál era la ecuación cuadrática por la cual los zombies se estaban reproduciendo. Y si pasaba cierto tiempo, un científico más se volvía zombie. Y ahí, la fin, o lograban salvar a los zombies, o todos se volvían zombies. Ustedes vieron a esos chicos dándole las ecuaciones cuadráticas para lograr que no les tocara. Y el último que quedaba científico, enloquecido con la presión que tenía para lograr encontrar la ecuación cuadrática. Pero si el profesor no se mete en el tema y lo deja como una actividad, lo pasamos simplemente como una única actividad. Y Andrés ha dado aquí en el clavo porque aquí hay que ser creativo en los procesos gamificados, ¿no? Pero hay muchas ideas por fuera que podemos utilizar. Bien. Acá les voy a mostrar una guía que desarrolló el Observatorio de Innovación y Tecnología Educativa de la universidad. Les voy a dejar ahora en el chat el link. Voy a pasarme un segundito a la guía. Debo tenerla aquí. Ah, sí, aquí está. De una vez copio el link y se los dejo en el chat. Esta es una guía donde se explica paso a paso el proceso que un docente debe seguir para gamificar su aula. Yo he sacado unos pantallazos de esa guía y las he dejado en la presentación. Entonces me voy a regresar a la presentación para hacerlo. Bien. Vamos ahora sí a hablar de
¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Listo? Primero, la fase, y vamos a hacer la analogía, que estamos en un paseo cualquiera que organiza cualquier institución. Entonces, como vamos de paseo, lo primero es preparar motores. ¿Qué quiere decir que hay que preparar motores? Yo tengo que tener claro el contexto educativo en el que estoy, la temática que voy a abordar con el proceso gamificado. Si mi asignatura es teórica o práctica, cuáles son las edades de la población, qué compete, es decir, todo lo que implica el proceso formativo. Es lo primero que tengo que hacer. Es lo mismo, Oscar. Perdón, Víctor. Voy a contestarle a Víctor la pregunta. Víctor nos dice que los tipos de reconocimiento que considera que motivan más a los estudiantes y son los mismos para estudiantes de posgrado que de pregrado. Funcionan igualito. Yo he diseñado procesos gamificados en pre y en posgrado y cuando logramos motivarlos, miren, en posgrado tengo una asignatura que está gamificada en la maestría en informática educativa, es la asignatura de materiales educativos digitales, donde los estudiantes tienen que diseñar un material educativo digital. Y yo el primer día les digo, olvídense que esto es la asignatura tal, esto es una compañía que se llama Digital Learning, y ustedes hacen parte del proceso de inducción de una nueva línea que va a sacar la compañía. Esta línea se encarga de la producción de contenidos educativos para educaciones educativas de todos los niveles de formación. ¿Qué van a hacer durante estas 16 semanas que va a durar este proceso de inducción? Un poco largo el proceso de inducción. Van a estar en juego 65,000 Digicoins. ¿Cómo lo vamos a alcanzar? Los vamos a ir trabajando en equipos, pam, pim, pim. Y mira, funciona súper bien. Y me preguntan, ¿por qué 65,000 monedas? Les digo, pues porque tienen 15,000 monedas para equivocarse. Y como tienen 15,000 para equivocarse, ya no se preocupan por las otras cosas. ¿No? Bien. Entonces, después de que tengo la fase de preparar motores listo, hablábamos del tiempo. El tiempo es un elemento muy importante. ¿Cuánto tiempo voy a desarrollar este proceso? Como tengo claro el tema que voy a abordar, los objetivos que tengo, las competencias, puedo definir cuánto tiempo necesito. Y para esto, entender esto es lo que les decía. Si es mucho tiempo, pierdo el efecto de novedad. Es complejo mantenerlos motivados mucho tiempo. Luego tiene que ser, yo pienso, un periodo más que prudente. Un mes está más que prudente para esto, ¿no? Y además nos exige mucho. Por eso les decía que no es para toda la asignatura, porque es un proceso que exige tiempo. Bien. Después de que tengo claros objetivos, ahora sí defino la ruta. ¿Para dónde vamos? Esto quiere decir, yo comienzo a ver cómo los voy a llevar. ¿Cuál es la narrativa que voy a utilizar? Comienzo a imaginarme que los estudiantes van a estar, quiero que estén en parejas, quiero que estén solos, quiero que estén en equipo. ¿Cuántas metas voy a tener? Por ahí, otro ejemplo de gamificación, imagínense que usaron, ahora que estamos en aislamiento y que está cancelado el Tour de France, a un profesor se le ocurrió hacer el Tour de France dentro de su asignatura. Y dividió al grupo en equipos. Cada equipo tenía un líder y cada equipo trazaba una estrategia que iba a desarrollar en cada una de las etapas, que eran los procesos que él quería que los estudiantes se fueran apropiando. Había metas volantes, había zona de alimentación, había todo. Pero
pero cada uno de estos elementos eran procesos, actividades y tareas que él necesitaba que se dieran. Todo amalgamado o oculto tras la narrativa del Tour de France y de vivir el Tour de France. Aquí estamos haciendo todo esto, vamos de viaje, y como nos vamos de viaje tenemos que ir preparando cosas. Esas son las cosas que uno suele hacer. Vamos a pasarnos por aquí. Lo siguiente a la fase 3 es el viaje en sí, es decir, primero tenemos el contexto, después vamos hacia dónde vamos, pero lo más importante es la fase 3, cuando ahí sí construimos las diferentes actividades que se van a hacer. Las metas, esas metas volantes que significan, cuántos puntos les vamos a dar por esto, cómo vamos a evaluar esto, cómo va a ser la realimentación, ¿no? Es decir, la planeación del proceso es lo que hacemos posterior. Y aquí, si tienen estudiantes que ya hayan pasado por la asignatura, por favor invítelos y escúchenlos para que ellos les den ideas de qué cosas podrían hacer y cómo les hubiera gustado verlo a ellos si les hubiera tocado vivir este proceso gamificado. Después de que tenemos esto, arrancamos, ¿no? No, todavía no arrancamos. Porque como suele pasar en nuestro viaje, hay que definir roles y funciones que queremos que los estudiantes cumplan en el proceso. Una cosa es que yo defina las actividades, pero otra cosa es que yo mire cuáles son los roles que quiero que cumplan dentro de la narrativa. ¿Qué papel va a tener el que escoja ser Thanos? ¿Qué papel va a tener Capitán América? ¿Qué papel va a tener tal? ¿Qué poderes va a tener y qué poderes no va a tener? ¿Qué cosas puede y qué no puede? Todo esto hace parte de lo que yo comienzo a decidir. Ojo, que tenemos que hacer son símiles. Que un sujeto, por ejemplo, yo soy Iron Man, pero Iron Man ha tenido diferentes mejoras a lo largo del tiempo. Entonces yo puedo hacer que esas mejoras que tiene Iron Man para combatir a Thanos se vayan activando en la medida que él va mostrándome, cumpliendo actividades o mostrándome desempeños que yo necesito que él me evidencie para tener certezas de que está alcanzando lo que se quiere. Sí, Lili, no importa, uno cuadra el proceso así sea para 2 fines de semana, ¿no? No hay ningún lío, eso se puede cuadrar sin problema. Ahora les cuento un poco de algún ejemplo que nos pueda ayudar a eso. Bien, entonces tenemos esto y va a arrancar el proceso gamificado. O sea, ahora sí, este es el momento de la verdad, el momento en que paramos y arrancamos. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a dar cuenta que hay cosas que no habíamos pensado. Y no pasa nada. Simplemente hay que estar viendo y dándose cuenta de qué cosas nos hacían falta planear para que la siguiente vez, a la siguiente sesión, las cosas nos vayan funcionando bien. Como docentes sabemos que a veces hay cosas que fallan. Siempre tenemos unas bajo la manga que nos ayuda a transformar el proceso. Pero si algo nos falla y tenemos que cambiar una actividad que sea sobre la manga, tiene que ser bajo la misma línea que veníamos trabajando. Es decir, si por alguna razón la actividad que tenía que desarrollar Iron Man no puede ser, si fue la luz y no tenemos conectividad, pues yo puedo inventarme una actividad paralela que haga de forma presencial, pero que esté encaminada a lo mismo que tenía que hacer el sujeto cuando lo iba a hacer en formato digital, por colocar un ejemplo.
¿no? Un profesor de telecomunicaciones de la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, el profesor Lee Sheldon, utiliza la narrativa de World of Warcraft para que sus estudiantes agrupados en clanes realicen actividades individuales en esos clanes y en equipos con otros clanes. Es decir, llevo la historia de la película, del libro, a mi proceso formativo. ¿Y qué hago? Bien, los puntos se realizan, puntos a realizar desafíos. ¿Qué son los desafíos? Realizar presentaciones. Combatir a monstruos, ¿qué significa? Completar cuestionarios o hacer exámenes. Lograr misiones, ¿qué significa? Participar en proyectos. Ojo, pero yo no le voy a decir, vamos a hacer el cuestionario tal y el examen tal. Hay que derrotar al mago tal. ¿Cómo funciona esta dinámica? Cada vez que usted logre tener certezas sobre las debilidades del mago, las puede aplicar. ¿Cuáles son las debilidades del mago? Esos procesos, esos elementos conceptuales que yo necesito que se apropie que están en el quiz. Luego yo hago ese paralelo, ¿no? Porque si les digo, no, quiz para tal cosa, hasta ahí nos llegó. Las misiones es participar en proyectos, luego son misiones de World of Craft. Misiones en donde yo necesito que ellos desarrollen, estamos hablando de telecomunicaciones. ¿Qué puede ser una misión de World of Craft que tenga que ver con telecomunicaciones? El clan de los orcos necesita comunicarse. Acaban de destruir el aparato tal. Hay que diseñar uno nuevo para lograr que se establezca la comunicación. Así es que yo voy haciendo las cosas en un proceso gamificado. Otro ejemplo. Esta vez en la Universidad de Michigan. Imagínense una asignatura de 200 personas. Una delicia para todo profesor. Y como este profesor de informática tenía 200 personas, Clifford Lamp, ¿qué hizo? Diseñó un proceso gamificado. Y miren hasta dónde llega. Él llega a clase vestido de vikingo e involucra a sus estudiantes que están combatiendo a dragones y a magos. Y llega a tal punto que si los estudiantes logran alcanzar cierto nivel en esta jerarquía vikinga que él acaba de armar, los estudiantes pueden evitar tomar exámenes y pensar en otro tipo de evaluaciones. ¿Y por qué el docente puede darse el lujo de que el estudiante no haga el parcial? Porque durante todas las actividades que planeó, tuvo certezas de que el estudiante ya desarrolló todo lo que él iba a evaluar. Y entonces, ¿para qué lo evalúa más? Más bien se lo da como un premio adicional. ¿No? Estas son cosas que tenemos que pensar. De eso se trata la ramificación. Voy a ir un poco más acelerado porque se nos está acabando el tiempo. La evaluación, elemento fundamental en un proceso gamificado. La gamificación ayuda al desarrollo de evaluaciones de tipo formativo. Porque como privilegiamos el error que se puede mejorar, esto ayuda a los procesos formativos. Pero la evaluación tiene que ser lo menos intrusiva posible, porque si no, hasta ahí nos llega. Luego la evaluación la tenemos que hacer durante todo el momento que dura el proceso gamificado. Y me van a decir, no, eso es un montón de trabajo. No, no es un montón de trabajo. Porque como yo establezco reglas claras y sé qué actividades, entonces yo voy diseñando todas las actividades que necesito que el estudiante cumpla esa escala que le había generado para que lograra llegar a las competencias que necesitaba que alcanzara.
y cada actividad se va evaluando una a una, poco a poco. Luego, en esa medida, yo logro tener certezas y logro que ni se dé cuenta el estudiante que lo estoy evaluando en todo momento. ¿Y cómo logro tener evidencias? A través de las interacciones y productos que generan los estudiantes mientras están juntos. Luego yo dejo de pensar en una evaluación de conceptos y pienso y fomento una evaluación de procesos, donde el estudiante ponga en juego los conocimientos que tiene para resolver un problema y generarme un producto que me dé mis certezas porque lo estoy viendo en el proceso gamificado o a través de una sesión virtual, que el estudiante tiene esas competencias. Esto es fundamental. Si la evaluación está integrada en el proceso, ni ellos se dan cuenta que están siendo evaluados, ni se interrumpe el proceso formativo y yo tengo certezas de que los aprendizajes se están alcanzando. De las estrategias didácticas sirven para procesos de relevancia práctica. Porque puede que yo no me invente, estamos en el apocalipsis zombie, pero yo sí puedo inventarme que están en una compañía, en un proceso real, y que están solucionando problemas reales y que estamos trabajando. Si somos abogados, somos un buffet que nos está contratando tal cliente para solucionar este problema y tenemos que darle solución y trabajar como buffet para lograr alcanzar lo que es. Si somos de la Facultad de Medicina, somos los médicos que hacen parte de la Junta Médica que está tomando las decisiones sobre los diferentes casos que se están presentando y tenemos que desarrollar esto y cada grupo de estudiantes puede pertenecer a una clínica y una junta médica de cada clínica que le están pasando cosas diferentes y puedo compartir entre todos. No tenemos que irnos a mundos fantásticos. Podemos lograr que estos procesos gamificados respondan a procesos de relevancia práctica que vivir en su mundo real. Simular lo que está pasando en el mundo real, pero permitirles que se equivoquen, es lo que más funciona, ¿no? Voy a seguir por aquí. Bien, vamos a ir cerrando con qué herramientas puedo ir utilizando para gamificar. Bien, manejo de insignias. Virtual Savannah tiene manejo de insignias. BadgeMaker o Class Badge tiene manejo de insignias para gestión de actividades, es decir, para la gestión de todas las actividades que van dentro del proceso gamificado. Está ClassCraft, ClassDojo o Riesling, que es una plataforma que permite ir montando la secuencia gamificada e ir haciendo poco a poco todo el proceso. Si necesito hacer herramientas para respuestas rápidas, para la generación de marcadores, es decir, para poder colocar esa tabla en donde quién sube, quién baja, puedo utilizar OneDrive, Google Drive, Zoho, cualquier herramienta que me permita diseñar o formular una hoja de cálculo que quede en web, me sirve para poder hacerlo. Si necesito incorporar procesos de aprendizaje basado en juegos dentro de mi proceso gamificado, hay muchas herramientas que pueden utilizarse. El CTA hizo una curaduría de herramientas y hay un banco de herramientas que ustedes no nos van a servir de mucho si nosotros no diseñamos esa narrativa e involucramos a los estudiantes dentro de ese proceso. Y no tiene que ser face to face porque puede ser totalmente virtual y de World of Warcraft totalmente virtual y que ellos se enganchen en ese proceso. A elementos de que, ok, si están así, perfecto. Entonces, si tienes un orden,
A la sesión de clase llegas como orco, a la sesión sincrónica llegas disfrazado como orco. Y se reúnen y entonces los cogen Collaborate y todos los que son orcos les queda un grupo para que sean orcos y todos los que son humanos otro grupo. Bueno, eso depende de cómo diseñe yo el proceso. Pero lo más importante es pensar de forma diferente el proceso formativo. Ese es el éxito. Diseñar una narrativa que nos permita que lo que queremos que los estudiantes hagan se pueda dar. Por eso hay muchas historias, utilicen muchas películas, pregúntenle a los estudiantes qué cosas les gusta. Ellos van a dar cuenta de un montón de cosas que quisieran hacer y cómo quisieran hacerlo. ¿Para qué nos sirve esto? Incrementa motivación, ya lo hemos visto, genera cooperación, ayuda al sujeto a reconocer sus fortalezas y debilidades en el proceso formativo, lo que ayuda a su proceso de autoaprendizaje, a que crezca como sujeto y se dé cuenta de sus debilidades y sea capaz de fortalecerlas. Nos ayuda a desarrollar procesos de aprendizaje diferenciados, porque como nosotros hemos logrado diseñar un escalón que le va a permitir al sujeto llegar hasta donde queremos que llegue, ese sujeto puede demorarse 2 días, y estoy poniendo solo un ejemplo, en el escalón número 2, pero una vez logró desenredar la pita y darse cuenta de algo, escalar los otros 3 en un solo día. Luego, yo voy a responder a ritmos y estilos. Conocimiento del progreso porque me voy dando cuenta y voy evidenciando lo que sé. Problemas, desarrollo de competencias blandas. Bueno, en realidad hay muchas cosas que la gamificación nos va a permitir, ¿no? Voy a cerrar con él. Voy a dejarles por aquí mis datos, agradecerles por estar aquí en este webinar y escuchar las preguntas que tienen para resolverlas rápidamente. Y Andrés, me pareció ver un MOOC sobre gamificación. Si quieres, déjame tu correo y lo busco y te lo mando, porque ahora mismo no lo tengo, pero sí lo he visto. Mire, ya con mucho gusto. Crea la narrativa, me la mandas y yo la leo con mucho gusto y lo que pueda aportarte, si me de, encantado. Oh, fantástico ese de Game of Thrones. Ana, tienes que mostrarme la experiencia que has hecho, me gusta mucho. Mira ya ay, por favor, la evaluación no se me vayan a ir antes de hacer la evaluación, por favor. Gracias, Álvaro, por colocarla por ahí. Mire ya, hay un proyecto que ya está gamificado, que hace todo el proceso del ciclo de la vida. Empiezan desde organismos unicelulares hasta que logran ir creciendo. De pronto eso te puede servir. Mándame un correo y te lo busco y te lo coloco. Como dicen en clase, y la práctica. Y pues Ricardo, ¿quieres meterte en el tema de gamificar un proceso? Escríbeme y yo con gusto te ayudo a diseñar. Estas cosas me gustan mucho.
y aprendo mucho cuando diseño un proceso nuevo. Luego, con mucho gusto, si quieres, lo llevamos a la práctica. Está por aquí arribita. Álvaro, ¿nos puedes mandar el formato para evaluar otra vez? Espérenme, ya la copio. Aquí está. Oscar, ¿hay alguna posibilidad de ver la clase? Es que yo me conecté un poco tarde porque estaba en otra actividad para poderla ver completa. La sesión la estamos grabando luego, sí. Para que la puedas ver toda. Muchas gracias. Mándame un correíto, yo te consigo el link de grabación para que las puedas ver. Bueno, mil gracias. Vale. Álvaro, ahí no excuso que en la página de Activa tu Plan B, ahí está la grabación. Y ahora podemos pensar en un proceso gamificado, porque para los grupos grandes lo que hay que pensar es cómo logramos darles más autonomía a ellos en el proceso. Lograr dividirlos en equipos, desagregar la cosa que te permita a ti pensar la cosa, el proceso formativo de un estadio superior, diseñado de tal forma que los estudiantes puedan ser más autónomos en su proceso. Y tú ir mediando lo que va pasando. El mayor problema que tenemos todos es que los grupos son grandes y nuestras sesiones son muy cortas. Vale. Que tengan una feliz tarde. Ay, no me despido. Me despido. Se me olvidó activar el video, perdón.